Gracias. De manera muy correcta, la senadora Verónica Martínez solicita que pues un informe de parte de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Energías Limpias, que es todo un tema bien importante. Nadie podemos estar en desacuerdo de lo que ella solicita, de que se garantice que se genere energía eléctrica a través de los rellenos sanitarios, aprovechando el biogás que eso genera, y también que se instalen biodigestores pues a lo largo y ancho de los territorios. Pero al respecto yo creo, senador, presidente, que tendríamos que recordar las leyes que este Congreso ha emitido al respecto. Primero, que la transición energética está obligada en varias leyes y no ha sido bien realizada por el Ejecutivo Federal. Desde el siglo pasado se habla de que el petróleo se va a acabar y por lo tanto se tienen que generar nuevas fuentes de energía y se tiene que dar esta transición energética de combustibles fósiles a fuentes renovables. Yo simplemente quisiera recordar que el esfuerzo legislativo ha sido enorme. En 1988 se publicó la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En el 2008, la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. También se aprobó la Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energía. En el 2012 se aprobó la Ley General del Cambio Climático. En el 2013 la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En el 2014 la Ley de Energía Geotérmica. Vino toda la reforma de la legislación secundaria en materia de reforma energética en el 2014. A pesar de todo este esfuerzo legislativo, la oferta de energía primaria prácticamente no se ha modificado. En 1990 existía el 9.1% de la oferta energética provenía de fuentes renovables y en 2015, 15 años después, solo se redujo 7.6%. Es decir, en 15 años no vemos avances en materia de utilización de fuentes de energía renovables. La Ley de Transición Energética que se publicó en 2015 establece una meta que en 2024 llegaremos al 35% de energía generada en el país va a ser limpia, un 34%. Esta meta es excesivamente ambiciosa a la luz de los resultados que estamos describiendo. A la fecha solamente se tiene 7.6%. Para lograr la meta que establece esta ley en el 2024, tendríamos que crecer en energías limpias un 19% cada año, para que en el 24 ya estemos con la meta de el 35% sea una energía limpia, lo cual es verdaderamente ambicioso. El uso de energías limpias, que así se denomina en la ley, está condicionado en la propia ley a dos cosas. Una, a que se mantenga la competitividad de los sectores productivos, es decir, está ligado a las ganancias de las empresas. Aquí habría que preguntarnos qué es más importante, si cuidar el medio ambiente o las ganancias de las empresas. Lo mismo, la generación eléctrica solo es causante del 19% de las emisiones de gas invernadero. No se habla nada sobre el transporte, que es el que más contamina, porque es el responsable del 26.2% de las emisiones, o la industria, que es la responsable del 18% adicional de las emisiones contaminantes. Es decir, las leyes que hemos aprobado son buenas, se plantean metas, pero a la luz de los resultados tan exiguos, tan pequeños,
pues se hace necesario aprobar desde luego el resolutivo, el punto de acuerdo de la senadora Verónica Martínez Espinosa, pero yo diría pedir un informe. ¿Qué programas está impulsando el gobierno para alcanzar la meta de 35% de las energías serán limpias? ¿Qué está haciendo el gobierno? La propuesta de la senadora de ocupar o convertir en energía eléctrica todos los rellenos sanitarios coadyuva en este objetivo y por eso lo veo muy correcto. Lo mismo, instalar biodigestores por todas partes también coadyuva al objetivo de esta ley, por eso me parece importante aprobarlo. Quisiera yo hacer un agregado en el resolutivo número 3 de este dictamen, porque solamente se refiere a las empresas público-privadas, que son las que deberían de coadyuvar en estos dos propósitos de la senadora. Yo diría que también las empresas públicas, porque se puede hacer no solamente privado, también público, podríamos hacer este esfuerzo. Lo mismo de adquirir tecnología a través del mecanismo de llave en mano, que ha sido un mecanismo para podernos hacer de tecnología, ya que no somos creadores de tecnología. Por lo menos este mecanismo permitiría aumentar este tipo de tecnologías que son tan necesarias en nuestro país. Y en el cuarto, donde se están diciendo los órdenes de gobierno que son responsables para llevar a cabo estas dos importantes propuestas, que son los rellenos sanitarios y la colocación de biodigestores, deben de meterse también a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, no solamente a los estados y la Ciudad de México. Por otro lado, se habla de otorgar un mayor número de certificados de energías limpias, pero no tenemos el análisis de los certificados, cuántos se han dado y cuáles de los que se han dado realmente han dado resultados de generar energías limpias. Aquí se está proponiendo subir el número de certificados de entre 3 y 28 certificados de energías limpias, en lugar de 1 por cada megawatt producido en las plantas. Es importante dar más certificados, pero primero tenemos que tener la información de en qué se están dando, qué resultados se están dando los ya entregados. Por mi parte es todo. Gracias. El punto 5 se refiere a solicitar al Instituto Mexicano del Petróleo, en extinción porque ya no aparece en la reforma energética, y al sindicato, si se está respetando el principio de igualdad y no discriminación, dado que, menciona el punto, muchos trabajadores han sido despedidos. Habla, por ejemplo, que el 30 de mayo de 2016, en la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, el propio secretario general les anunció que serían despedidos y que ni siquiera fueran a defenderse ante las juntas de conciliación y arbitraje, porque estas van a ser sustituidas por tribunales de justicia laboral y ya no va a aplicar ninguna norma. También que el 16 de junio de 2016, por instrucciones del director del Instituto Mexicano del Petróleo, fue despedido el secretario general, etcétera. Yo quiero recordar que en la reforma energética, en el transitorio número 2, se estableció con toda claridad que se garantizarían los derechos de los trabajadores. Y una y otra vez, tanto el sindicato como los legisladores, como el Ejecutivo Federal, lo reiteraron, que no habría afectación hacia los trabajadores. Sin embargo, como todos sabemos, ya fue modificado el sistema de pensiones y jubilaciones, tanto para la Comisión Federal de Electricidad como para los trabajadores de Pemex, siempre en perjuicio de los trabajadores, dado que se reducen los requerimientos para poder acceder a una pensión. Pero
la reducción de las actividades de Pemex ha provocado un despido masivo de trabajadores. Entre 2013 y 2016, el número de trabajadores de Pemex disminuyó en 27.534, equivalentes al 18% de la plantilla laboral. Dicho de otro modo, fueron despedidos en tan solo 3 años casi 30,000 trabajadores, y no hay información sobre cuántos de estos trabajadores fueron dados de baja por jubilación o fueron liquidados. Sin embargo, existen evidencias de que pasaron simplemente a formar parte de las filas del desempleo, porque la privatización del sector energético no ha generado los empleos suficientes para ocupar a todos estos trabajadores desempleados. Si nos referimos a que la producción de hidrocarburos cayó en 19.5%, la de gas natural en 15.5%, la de petrolíferos en 20%, la de petroquímicos en 21.9%, pues evidentemente la participación de la industria privada ha sido mínima, y en 2017 se produce menos del 1% del total de estas 4 rubros que estoy mencionando, y no se trata de ninguna producción nueva, sino simplemente que son los mismos campos que antes estaban siendo trabajados o desarrollados por Pemex, ahora pasaron a manos privadas, pero es solamente un cambio de manos, y este cambio de manos de Pemex a privados en los mismos campos, porque no hay nuevos campos, están pasando 3 fenómenos que hemos podido verificar en varios campos que han sido privatizados. Primero, se reduce significativamente el número de trabajadores. Segundo, algunas compañías privadas traen a sus propios trabajadores y por lo tanto a los mexicanos son desplazados por trabajadores extranjeros. Y por el otro, es una coyuntura idónea para pues dar de baja a un número demasiado grande de trabajadores. ¿Qué estamos solicitando? Un informe detallado sobre la reducción de los trabajadores en la industria energética. Yo estoy hablando, estas cifras son públicas, están en Pemex, y hay una reducción de trabajadores muy significativa, a pesar de que se dijo que no habría despidos de trabajadores. Y preocupa, porque el propio punto de acuerdo está diciendo, pues, que los están despidiendo y que no se vayan ni a defender. Entonces, son mis consideraciones. Yo simplemente diría, se requiere un informe detallado sobre el despido de los trabajadores, cuáles son por jubilación, cuáles son por liquidación y cuáles están en 7, como lo dicen ellos, porque andan deambulando los trabajadores en la calle, ni siquiera les dicen si ya fueron despedidos o no, simplemente no les pagan y están afuera de sus centros de trabajo dando lástima, de verdad, y esto no es digno de ningún trabajador al servicio del Estado. Es muy breve, presidente, creo que está dirigido incorrectamente a la Profepa. La Profepa se encarga de evitar los daños ambientales y castigar los delitos ambientales. Debería de estar dirigido a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la CONAN, no a la Profepa.